La última semana el número de detenidos por delitos contra la salud pública aumentaron en un 5%, superando las 13.700 personas. Desde el gobierno advirtieron que las fiscalizaciones se van a reforzar para evitar complicaciones para la población. Profundizamos en este tema, ya estamos en contacto con el director ejecutivo de la Fundación Paz Ciudadana, Daniel Johnson. Daniel, como siempre, gracias por acompañarnos. ¿Cómo te va? Hola, muy bien. Muchas gracias a ustedes por llamarme. Muy buenos días. Y esto también, parte de la introducción, la complemento con lo que son los índices de victimización, también de inseguridad que se han dado durante el último tiempo. Porque claro, uno decía, y lo conversamos en su minuto, Daniel, cuando estamos en estado de excepción, cuando está el ejército o las Fuerzas Armadas en las calles, también carabineros fiscalizando, uno pensaría que, por lo menos dentro de toda esta situación, la inseguridad bajaría. Sin embargo, hemos visto cómo, aunque ha habido un descenso en algunos delitos, igualmente siguen siendo los más violentos los que están siendo parte del día a día, desgraciadamente. Así es, que esa percepción es muy correcta. Dado que la pandemia impone condiciones que son absolutamente particulares y distintas a las que tenemos normalmente, los delitos han mutado de una manera muy importante. Primero, hay que acordarse que la mayor cantidad de delitos que ocurren en Chile son los delitos contra la propiedad, Sí. o sea, robos. La mayoría de esos robos, el 85%, según las estadísticas que nosotros tenemos, ocurren en la vía pública normalmente, el 85%, y solo el 15% en la propiedad privada. Entonces, si tenemos una vía pública en que está restringido su uso en una cantidad importante del territorio, entonces por supuesto que va a haber una menor cantidad de delitos que ocurren en la vía pública y particularmente esos robos. O sea, la gente al salir menos, hay menos posibles víctimas y también los delincuentes tienen menos espacios para poder esconderse entre los tumultos y por lo tanto van a robar menos, y eso se ve reflejado en las estadísticas de manera muy importante. Pero también hay una sensación de inseguridad porque uno piensa que al estar más en las casas se producirían más robos en las casas. Claro. Y no es así, también es al revés. Al estar más en las casas, las viviendas se transforman en un blanco menos atractivo Sí. porque los Es delincuentes más normalmente atractivo el lugar no buscan habitado en ese caso. no habitado, Claro. efectivamente. Entonces también eso se produce. Sin embargo, también hay otros efectos que hay que mirar con cuidado. Por ejemplo, que hay más restricciones para poder hacer las denuncias. Y hay que acordarse que la única forma de conocer cuáles son los delitos que están ocurriendo en el país, en el día a día, en el fondo, uno puede hacer encuestas, que es lo que hacemos nosotros como fundación, pero esas son una vez al año. Si uno quiere tener una cuenta más fina, o sea, saber día a día cómo se están moviendo los delitos, las únicas estadísticas que sirven y que uno puede echar mano son las denuncias. Y como estamos en una situación de pandemia, hay mayores dificultades para denunciar también, y eso puede estar haciendo que las estadísticas de delitos que están ocurriendo disminuyan. Entonces, en términos generales, la cantidad de delitos que están ingresando al sistema han disminuido. Creemos que en una parte importante porque están ocurriendo menos delitos de robo principalmente, pero también porque pueden haber menos denuncias. Y ahora la contrapartida, que era lo que tú, Nicolás, me decías muy certeramente, es que hay una sensación de inseguridad, Claro. porque estamos viendo delitos violentos. Y cuando uno mira en las estadísticas cómo han bajado en todos los delitos, efectivamente en los delitos violentos, en los robos con violencia, por ejemplo, incluso en los robos con homicidio, estos delitos no han bajado de la misma manera como han bajado los otros delitos. ¿Y por qué? Porque evidentemente estos son delitos que se cometen en condiciones que son más... en que los delincuentes toman menos en cuenta las situaciones de riesgo de ser detenidos o de ser vistos. Son delitos en que los delincuentes toman acciones más violentas porque están más decididos a cometerlo. Daniel, Y ¿y por lo eso, tanto las eso condiciones crees de tú que pandemia nos también, afectan también menos. se da porque la fiscalización de la autoridad policial está enfocada en otro punto? Por ejemplo, lo que estábamos comentando al inicio, los delitos contra la salud pública, desde no usar una mascarilla hasta no tener un permiso único colectivo o permiso temporal. Hay una fiscalización que más bien se está concentrando en la situación sanitaria que en la situación delictual preventiva. Puede ser un factor también, Ya. pero yo esperaría que si es que eso es así, habría un aumento de ese tipo de delito y no es que haya un aumento importante. Lo que estamos viendo es que ese tipo de delito se mantiene con respecto a lo que teníamos en los meses anteriores sin pandemia y no disminuye como disminuyen los otros delitos. Entonces puede haber algo de ese factor, sí, que las policías efectivamente hoy día están concentradas en su acción en otros sectores, pero yo creo que principalmente son tipos de delitos que por sus características, las personas que los cometen no se ven inhibidas de cometerlos por la pandemia. Sí. Ahora, lo comentábamos también, ahora en escenario de pandemia se dan estos delitos contra la salud pública que antes no los consideramos porque técnicamente no existían. Por ejemplo, no usar un permiso temporal en una zona donde hay cuarentena. Claro, eso existe, está en la norma, pero
ahora se está aplicando, digamos, se está aplicando porque se da ese contexto. Eso también, te hago la pregunta, Daniel Johnson, ¿puede generar inseguridad en las personas? Claro, está el tema de los delitos que conocemos propiamente tal, pero una persona que no tiene un permiso temporal en una zona de cuarentena, yo puedo tener la inseguridad de que esa persona esté contagiada. Por eso también que se fiscaliza como un delito. Efectivamente, eso es así. Bueno, las consecuencias de ese actuar irresponsable de las personas de salir en cuarentena evidentemente tienen consecuencias graves para el resto de la población y por lo tanto, por supuesto que genera una sensación de inseguridad. Yo creo que todos hoy día estamos en un contexto que nos hace sentirnos más inseguros, más vulnerables, no por los delitos, sino por la condición de la pandemia. Y efectivamente el aumento de esos delitos, bueno, evidentemente no existían el año pasado porque, como muy bien decía Nicolás, esos delitos para que se produzcan tiene que estar la condición de restricción de movilidad. Si no está la restricción sanitaria, evidentemente no hay ningún delito que no se puede cometer el delito. Pero está la cantidad de ingresos que están ocurriendo por esos delitos que mueve la estadística de manera muy importante. Por ejemplo, cuando nosotros comparamos los datos hasta mediados de julio, que son los datos más actualizados que tenemos desde el inicio de la pandemia, o sea, marzo hasta mediados de julio, y lo comparamos con los mismos meses del año pasado, nosotros vemos que la disminución total de delitos es de un 15% aproximadamente. Ya. Si nosotros sacamos del año 2020 los delitos que tienen relación con las medidas sanitarias, la disminución es de un 20%. O sea, hay un 5% de delitos que uno no ve que disminuyen la estadística porque es un aumento producido por los delitos de medidas sanitarias. Y eso evidentemente, ese incumplimiento obliga a desviar la atención de nuestro sistema de seguridad, obliga a desviar la atención de nuestras policías para poder hacer esos controles, y eso genera también a su vez que no disminuyan aún más los otros delitos que son los que realmente son los que generan más daño a la ciudadanía. ¿Cómo evalúan ustedes lo que ha sido esta fiscalización, el control, el proceso también que se lleva de detención de una persona, por ejemplo? ¿Para qué decir si en la SIM card de Carabineros se sabe que efectivamente tiene COVID-19? O sea, hay un proceso que se tiene que llevar individualmente ahí, y luego el tema más sanitario, de aislamiento, de detección de cuáles fueron sus contactos cercanos. ¿Hay una evaluación al respecto? A ver, es difícil evaluarlo todavía porque estamos muy Sí. cerca de cuando se están produciendo estos hechos, pero nosotros tenemos muchas expectativas con respecto a este proceso. O sea, las policías se han visto obligadas a tener que introducir mecanismos novedosos para poder generar controles en la ciudadanía. Si bien las SIM card existían, las SIM card al final son un instrumento súper potente, pero vacío si es que uno no tiene información con la cual cargar esa SIM card para poder hacer los controles de manera efectiva. Claro. Y esta coordinación entre policía y sistema de salud, por ejemplo, tiene un potencial enorme para que las policías puedan realizar otras acciones. Hoy día, por supuesto, lo vemos en las pandemias, pero también en el futuro uno puede pensar que eso puede ser una herramienta muy potente para poder ejercer otro tipo de funciones que las policías tienen que migrar a cumplir. Entonces, es muy importante. Y me detengo justamente en ese punto, y yo ahí me declaro ignorante, tú me puedes iluminar, digamos, pero esa interconexión que actualmente tienen las policías a través de la SIM card con la autoridad sanitaria, con los Ceremis, con todos los estamentos sanitarios, ¿existe, por ejemplo, hoy también entre las policías y el Poder Judicial? ¿Eso está funcionando dentro de lo que tú decías, como que puede ser una oportunidad hacia adelante? A ver, lamentablemente en Chile estamos sumamente atrasados en la coordinación de información que tiene que haber para poder hacer una mejor persecución penal, por ejemplo. Nosotros, es divertido esto, pero en la sala, no sé si es divertido, en realidad es triste, pero en la sala de reuniones de la Fundación Paz Ciudadana hay una foto que tiene más de 20 años, que es donde el directorio de la Fundación le entrega al presidente Frei en ese minuto, o sea, fue el año 90 y algo, 92, 93 creo que fue. No, más tarde, 98 creo. Le entrega el documento en el cual se tenía que armar el Banco Unificado de Datos Delictuales, el BUD que se llamó. Sí. Esa foto tiene más de 20 años y hoy día todavía no existe el Banco Unificado de Datos que permita actuar coordinadamente a ambas policías, al Ministerio Público para poder hacer las persecuciones y a los otros estamentos públicos, al Poder Judicial, por ejemplo. Y eso es algo que necesitamos hoy día implementar con fuerza, porque evidentemente el traspaso de información es lo que permite tener una persecución que sea más efectiva. Y eso no lo tenemos hoy día, lamentablemente, en Chile. Ahora, y es importante eso, porque finalmente si tenemos una unidad a través de la tarjeta SIM, para ser súper específico, donde están todos los chilenos finalmente, o todas las personas que son fiscalizadas en su minuto por Carabineros o también las Fuerzas Armadas, ¿cómo no poder llevarlo a un grupo más específico, digamos, que son los datos, la información que tiene que conversar el Poder Judicial, los distintos estamentos con las policías? Ahí uno pensaría, si lo estamos haciendo con
los 18 millones de chilenos, entre comillas, ¿cómo no se puede hacer en esto? Es un paso, es una oportunidad, veo yo. Efectivamente, es una oportunidad. Hay temas que son delicados, o sea, por supuesto que Sí, no por toda la supuesto. información se puede compartir. Hay cierta información que es pertinente y que tienen que conocer las policías, y esa información, y hay información, y esto es lo más relevante también, es que hay alguna información que es súper relevante para cada una de las investigaciones, pero hay otra información que tiene otra relevancia, que es para hacer, por ejemplo, una prevención más efectiva de la comisión de delitos. Más que Y para esto uno persecución. necesita, perdón, más que Más que persecución. O sea, persecución, claro. la persecución es una torpeza en el sistema. O sea, la persecución es algo, uno siempre trata de buscar hacer una persecución más efectiva, pero la persecución se produce cuando el delito ya ocurrió. Claro. Y por lo tanto es el peor camino que uno puede tomar. O sea, seguir fortaleciendo la persecución sin fortalecer la prevención no tiene ningún sentido. O sea, lo que nosotros tenemos que buscar es evitar que ocurran los delitos, no fortalecer el músculo para que las personas que los cometen estén detenidas. O sea, evidentemente lo segundo es importante, pero deberían disminuir los delitos en función que uno fortalezca el primer paso, que es prevenir. Para prevenir uno tiene que encontrar factores de riesgo de personas que inicien carreras delictuales y generar factores protectores. Por ejemplo, cuando uno analiza la población carcelaria, uno se da cuenta que más del 80% de la población carcelaria no tiene escolaridad completa. Entonces, medidas muy potentes son las que evitan la desescolarización de los niños. O, por ejemplo, los controles de niños sanos que se producen en el ministerio, eso lo registra el Ministerio de Salud. Sí. Pero niños cuyos padres no los llevan a control de niños sanos son niños que están en una condición de riesgo distinta, y cuando uno hace cruces de esa información con el inicio de carreras delictuales, por favor, y aquí con el cuidado que hay que tener con estos datos, porque no hay que criminalizar, por supuesto, a nadie, sino todo lo contrario, es que esas personas no inicien, no se gatille ese factor de riesgo. Uno puede ocupar medidas y programas preventivos focalizados en la población que concentra mayores factores de riesgo. Y esos factores protectores no solo lo van a ayudar a no iniciar carreras delictuales, sino que también está demostrado que que esas personas generan un aporte a la comunidad, que sean más felices incluso, que desarrollen una vida más sana. Y por lo tanto tenemos que prevenir, y para eso necesitamos cruzar datos, y aquí no datos nominados, no necesitamos el nombre y apellido de esas personas, sino poder cruzar información para poder validar cuáles son los factores que generan más riesgo, y así a poder atender a una población que podría ser más vulnerable en este sentido. Y me imagino que también procesar información ahora con tanta tecnología como el Big Data, la inteligencia artificial, para poder de alguna manera hacer esta prevención, que debe ser súper difícil. Claro, de hablar de prevención, fácil decirlo, debe ser difícil hacerlo, pero las herramientas se han ido conociendo, y este paso, por ejemplo, de tener una fiscalización activa en el minuto de una persona si tiene una residencia que no es en una comuna o un permiso temporal o de dónde viene, es un paso, creo yo. Efectivamente, hay información que está disponible y hay que usarla. Hay información que se usa, que se registra mal. O sea, aquí hay que entender que para poder tener buenos datos hay que poder registrarlos correctamente. Hay que tener buena materia prima. Buena materia prima. Por ejemplo, un caso, Carabineros tiene ciertas dificultades porque Carabineros es el que recibe la mayor cantidad de denuncias, pero las denuncias las reciben con una dirección, donde ocurrió un delito. Y normalmente, como decíamos al principio, más del 85% de los delitos de robo ocurren en la vía pública. Y uno cuando está en la vía pública normalmente y es víctima de un delito, o bien no sabe en qué parte fue, sabe, por ejemplo, que fue durante mi trayecto en el metro que me metieron la mano al bolso y sacaron mi billetera, por ejemplo, pero no sabe exactamente dónde, entonces uno no puede poner una dirección. Y evidentemente la geolocalización, o sea, el lugar donde ocurren los delitos es un dato muy relevante para poder prevenir después y poder hacer patrullaje, por ejemplo, preventivo en ciertas zonas. Entonces, lo que tenemos que generar es sistemas que sean más amigables con la persona que hace la denuncia. Por ejemplo, no le tenemos que preguntar en la Alameda frente a qué número, sino que debería mostrar un mapa donde la persona pudiera indicar en qué zona de la Alameda fue, porque eso sí lo va a tener más claro, no va a saber con qué número. Y esto, el ejemplo también se ve súper materializado en que cuando uno mira las estadísticas de delitos que ocurren en la vía pública, la mayor cantidad de delitos ocurren en las esquinas, pareciera que ocurren en las esquinas. Y esto no es realmente así, sino que como la referencia que uno tiene es el cruce de dos calles, entonces suele trasladar el delito, aunque haya ocurrido en la medianía de la calle, suele trasladar el delito a la esquina más cercana. Y eso es algo que parece muy sutil, pero es algo que afecta de manera muy profunda el conocimiento que nosotros tenemos del tipo de delito que está ocurriendo y por lo tanto las maneras en que podemos prevenirlo. Bueno, bien. Daniel, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana y que tengas un buen día. Nos vemos. Muchas gracias por invitarme, que estés muy bien.